voy a grabar. Ok, entonces tenemos las bases de datos. Para trabajar las bases de datos en Access, para trabajar las bases de datos, vamos a usar un gestor de bases de datos. Entonces, esos gestores, hay uno muy comercial, el que logran ver ustedes en su pantalla, se llama Access. Access tiene diferentes versiones. La versión que vamos a utilizar y la que está instalada acá en el programa es el Access 2016. Access solo está en las versiones profesionales de Office. Profe, pero yo no quiero comprar la Office. Bueno, entonces no se preocupe, puede descargar uno de código libre, o sea, que no paga licencia. Escribe OpenBoa y puede, no, Open Office, puede escribir Open Office. Si no quiere comprar la licencia de Office, si no la tiene en casa, puede descargar Open Office. Desde acá puede descargar y ahí te trae su propio programa de base de datos, que es igual a Access. Entonces, ustedes, si no tienen en su Office y no quiere comprar la licencia de Office, porque Access sí es un poquito caro, ¿verdad? Entonces el Office que lleva Access es un poquito más caro. Entonces, descargue este que es gratuito, OpenOffice ORG, que es parecido al Access. Ahí tiene su base de datos. Apunten ahí, bachilleres en compu, porque esta información a ustedes, este curso es de prioridad para ustedes, los de compu, ¿verdad? ¿Sí? Y los de ciencias, recuerden que ustedes van a manejar bases de datos bibliográficos. Entonces vayan entendiendo esos conceptos de bases de datos. Muy bien. Pero como aquí en el colegio sí tengo instalado Office 2016, vamos Office 2016. ¿Ok? Voy a ir calculando bien el tiempo porque para que sus compañeros trabajen también. Los que están ahí abajo poniendo atención, vayan anotando el paso a paso porque ustedes van a venir a hacer eso aquí al laboratorio. Primero, abren las bases de datos. ¿Sí? Abren el programa Access. Entonces, aquí dentro de Access dice base de datos del escritorio en blanco. Le vamos a dar un clic acá. Apunten ahí. Base de datos del escritorio en blanco. Le asignan un nombre. Mi primera base, van a poner aquí. Mi primera base. ¿Sí? Y le ponen su nombre. Le ponen su nombre. Vayan anotando los de allá abajo, por favor. Yo voy a firmar cuando entren, estén ingresando, voy a firmar el cuaderno. Esa es su firma. Yo a ellos ahorita les voy a firmar a la salida, a ustedes cuando ingresen. Vayan anotando, por favor. Entonces, donde dice base de datos del escritorio en blanco. Y le digo crear. Vamos a crear una base de datos en blanco. Ojo, cuando se abre la base de datos, predeterminadamente el programa aquí ya me dice, miren, tabla 1. Ya hay una tabla, ¿ok? ¿Qué es una tabla? Entonces ahorita vamos a definir acá tabla. Tabla. Conjunto de campos, tipos de datos, donde se almacena toda la información de la base de datos. ¿Sí? Esa es una tabla. Apunten esa definición. Es un conjunto de campos, tipos de datos, donde se almacena toda la información. Fíjense que esta es la parte fundamental de esto. Entonces, una tabla está compuesta de campos y tipos de datos. ¿Está claro? Ahora, ¿qué es un campo? Oye, profe, ¿qué es un campo? Un campo es información que pertenece a un sujeto. Por ejemplo,
Cuando decimos nombres, ¿qué almacenará ese campo? Todos nombres. Cuando decimos apellidos, ¿qué almacenará? Apellidos, teléfono, dirección, sexo, edad, ¿sí? Eso es un campo. Ustedes llenan muy seguidamente campos en las redes sociales, ¿verdad? Dice, ingresa tu nombre, ingresa tu correo electrónico, ¿verdad? ¿Sí? Están llenando campos por medio de registros. Ok, ahora, cuando yo digo tipo de datos, a ver, tipo de datos, el campo nombre, ¿qué tipo de datos creen ustedes que almacena? Letras, ¿verdad? O sea que son textos, entre paréntesis textos, ¿verdad? Es tipo de campo texto. Por ejemplo, dirección. Dirección, ¿qué tipo de datos creen que almacena? Letras y números. Por ejemplo, precio de un producto, precio de un producto, precio de un producto. ¿Qué tipo de datos almacena? Números con formato de moneda. Ajá. Como por ejemplo el quetzal, dólares, pesos, etcétera. ¿Sí? ¿Ok? Va, entonces vamos a ir aprendiendo. Miren, yo no voy a ir profundizando tanto en los tipos de campos ahorita porque ustedes están en el nivel 1 de base de datos. Ya en el nivel 2, donde ya van a hacer sistemas más completos el próximo año, donde ya van a hacer un proyecto de base de datos y lo van a poner a funcionar, ahí sí van a profundizar más detenidamente en cada cosa, ¿verdad? Ahorita estamos en la introducción de las bases de datos. Ok, repasando entonces. Una base de datos es una colección de información organizada por medio de tablas, datos, registros y campos, relaciones, formularios, informes y consultas. Eso es lo que vamos a aprender. Una tabla es un conjunto de campos, tipos de datos que se almacena o donde se almacena toda la información de la base de datos. El campo es la información que pertenece a un sujeto: nombres, apellidos, teléfono, dirección, sexo, edad, ¿sí? Y el tipo de dato es, por ejemplo, lo que almacena, el tipo de información que almacena el campo. Por ejemplo, los nombres son letras, ¿verdad? La dirección, letras y números. El precio es un numérico con formato de moneda. Si yo pongo, por ejemplo, el campo fecha de nacimiento, ¿qué tipo de dato es? Un formato de números con formato de fecha, ¿verdad? Donde se pone el día, mes y el año, ¿verdad? Día, mes y año, ¿verdad? Usa ese tipo de dato. ¿Está claro? Así vamos a aprender muchos campos. Por ejemplo, cuando ustedes van a Banrural y va a sacar dinero de Banrural, ¿qué le piden? Miren, la huella digital, ¿verdad? Ah, ¿qué tipo de campo sería ese entonces? Miren, chicos, ¿qué tipo de datos es? Biométricos, son fotos, ¿verdad? El sistema toma fotos. Entonces, también la cámara tiene una base de datos, la de la cara, ¿verdad? El rostro. Guarda tu rostro y mira si es parecido, ¿verdad? ¿Sí? Entonces hay tipos de datos de fotografía. La fotografía de ustedes allá en la base de datos del sistema de pagos, ¿verdad? Para el carnet. Ahí hay uno, pero al inicio de año, como no se vienen a inscribir ustedes, no les tomamos la fotografía. Pero de una vez se le puede tomar la fotografía ahí y queda grabada ahí en la base de datos del colegio, ¿verdad? ¿Sí? Ok, entonces hay cantidad de campos. Su tarea va a ser investigar eso, ya lo vamos a ir definiendo.
Ok, vamos a la parte práctica pues. Creación de una tabla en Access. Apunten ahí. Creación de una tabla en Access. Hoy solo vamos a hacer una tabla. Miren, me los voy a llevar aquí pasito a pasito para que vayan aprendiendo. No por abarcar mucho no vamos a ir aprendiendo. Hoy solo vamos a ver creación de tablas en Access. Apunten ahí. Creación de tablas en Access. Entonces, creación de tablas en Access. Creación de tablas en Access. Entonces, ¿cómo hago una tabla en Access, profe? Bueno, ya les dije, cuando ustedes crearon la base, automáticamente les creó una tabla automática, una tabla por default, que es la tabla 1, una tabla predeterminada. Entonces digo, botón derecho del mouse y le digo vista diseño. ¿Qué nombre vamos a ponerle a la tabla? Ok, vamos a suponer, estimados estudiantes, que ahorita vamos a crear una tabla para una base de datos para un colegio. ¿Un colegio qué tipo de información almacena? Los datos del estudiante, el control de pago del estudiante, las calificaciones del estudiante, ¿sí? Los datos de los padres. Miren cuántas tablas hay ahí. Una de las primeras reglas, apunten ahí. Primera regla para trabajar bases de datos. Primera regla para trabajar las bases de datos. Apunten allá los que están allá abajo porque ahorita les voy a firmar nomás en. Separar la información por medio de tablas. Primera regla para trabajar. Bases de datos. DB póngale, ya sabes que son bases de datos. Separar la información por medio de tablas. Entonces, no vamos a meter todos los datos en una sola tabla. El principio es que tengamos todo organizado por tablas. Ya les dije datos alumnos, datos padres, control de pagos, control de maestros, porque hay control de maestros, ¿verdad? Para ver si crean planes y su salario y todas las cosas, ¿verdad? ¿Sí? Control de pago de los estudiantes, todo separado, porque después las vamos a relacionar. Entonces este se va a llamar datos personales alumnos. Datos personales alumnos. Así se va a llamar la tabla. Nombre de la tabla. Observen, lo primero que tienen que hacer es asignarle un nombre a la tabla. Datos personales alumnos. Ahora, siguiente paso, definir los campos. Escuchen, separar, regla 2, separar la información por campos. Separar la información por campos. Separar la información por campos. Y la última regla, establecer claves primarias. Establecer claves primarias. Ok, profe, ¿y qué son claves primarias? Observen por favor. Observen acá por favor. Miren, claves primarias o claves principales. Claves primarias o claves principales. Ok, ya solo tengo 3 minutos. Escuchen. Entonces, una clave primaria, apunten ahí, es un dato que no se repite, que es único. Es un dato que no se repite, es único, debe ser único en la base de datos. Debe ser único en la base de datos. ¿Ok? Va. Entonces, por ejemplo, en tu carnet que tienes ahí, ¿qué dato es único ahí? Léelo ahí, mira ahí, busca un dato que es único. Porque Marian pueden haber miles de Marian, ¿verdad? Pueden haber un montón. El número de carnet es único, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no puede, por ejemplo, Pablo no puede tener tu mismo número. Entonces, aquí miren, las llaves primarias son campos únicos. Entonces, por ejemplo, aquí podemos poner carnet. En vez de ID, ponemos carnet. Escriban ahí donde está la llavecita. La llavecita, ya miran una llavecita ahí. Quiere decir clave primaria. Siempre tienen que definir un campo primario.
siempre un dato que no se repite. Un dato que no se repite. Por ejemplo, el número de factura es único, ¿verdad? El número de DPI es único, ¿verdad? Nadie más puede tener el mismo DPI, ¿sí? El NIC es único, solo a un cliente le puede servir, aunque el cliente tenga 5 empresas, las 5 empresas usan el mismo NIC. ¿Ya? Ok, va. ¿Qué datos son personales de los estudiantes? A ver, separemos la información. Apellidos. Apellidos. Va a ser texto corto. Miren, tipo de dato, texto corto. Aquí en la descripción puedo poner ingrese apellidos del alumno. Aquí nombres. Texto corto. Aquí otra vez ingrese. Ahí solo es descripción. Nombres. Aquí dirección. Dirección, texto corto, puede ser texto largo, ¿verdad? Porque una dirección es larga. ¿Qué otra cosa? Dirección, teléfono es, puede ser numérico, pero el problema es que numérico solo se usa para cálculos matemáticos. A veces en los teléfonos se ponen espacios y guiones. Teléfono, lo más importante, ¿en qué grado va a estar? Grado. Ahora, en grado puedo dejar programado un listado de grados, miren, y le digo asistentes para búsqueda. Y le digo, escribiré valores que desee. Y pongo, ¿qué grados pueden haber? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Dejé grabado un conjunto de textos, miren, ya solo para escogerlo la próxima vez, ¿verdad? Para no estar perdiendo tiempo en las bases de datos. No sé si cuando han llenado formularios en internet ya aparecen datos predeterminados, ¿verdad? ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo ahorita, miren, programando eso. Grado, siguiente y finalizar. Y ya por último, el último campo, carrera, asistente para búsqueda. Escribiré los valores que desee. Cuando para guardarlo de asistentes de grado. Finalizar nada más. Ya. Eso. Ahora, en carrera, asistente para búsqueda, repito, carrera, asistente para búsqueda. Escribiré los valores que desee. Siguiente, y en una sola columna vamos a poner, ¿qué carreras hay acá? Bachillerato en ciencias y letras. Bachillerato en ciencias y letras. O en computación, con orientación en computación. No cabe. Perito contador. Con o compu. Qué raro que no cabe. Perito en mercadotecnia y publicidad. Turismo. Ok. Le doy siguiente. Finalizar. Ahí está. ¿Ok? Eso es lo que vimos el día de hoy. Hoy estructuramos una tabla de datos personales. Esos son los, digamos, 6 campos que agregamos. Hoy vamos a ver esta tabla. La otra semana vamos a ver una tabla que lleve formato de moneda y fecha. Y vamos a relacionar la tabla la próxima semana.
acá. Poco a poco vamos a ir armando una base de datos. Hoy entendimos que era una base de datos, cuáles son los elementos de las bases de datos, las tablas. Hoy vimos cómo crear una tabla y cómo definir un campo y un tipo de campo. Miren todo lo que aprendimos hoy. Tengan feliz día, ponen atención allá porque voy a hablar. Ah, sí, ahorita voy a... ay, de verdad. Espérense. Háganme una cosa, solo... Bueno, sí, súbanla porque les va a servir la otra semana para continuar. Perdón, disculpen. Ah, bueno, entonces lo trabajas y de todas maneras va a quedar grabada ahí la lección. Entonces solo voy a dejar de grabar porque si no, no lo voy a poder subir. Podcast, ahí está. Ok, entonces... Ajá, entonces... Eh, voy a hacer el espacio ahorita, por favor, para que suban la base de datos. De todas maneras, voy a dejar 8 días ahí habilitado para que puedan subirla. Eso sí, no hay ser humano que yo lo haga, ¿verdad? Ahorita voy, solo ya se grabó al principio. Ahí ya está grabado donde... ¿Y podemos salir nosotros ahí? Sí, buscarlo, ¿dónde está? Ya está grabado en mis documentos, creo que se graba. Sí, sí, no, ya lo grabaste al inicio ahí. Se llama sistemas. Bueno, se graba, se acuerdan que al inicio le pusieron un nombre, ¿verdad? Ahí se va grabando.